Dublín. Silencio de hojas amarillas. Fachadas georgianas de color carmelita, de un chocolate elegante. Detrás de las verjas con jardincillos, cada una de estas puertas lacadas en colores vivos podría franquearnos la entrada a un Dublín interior. Pero hay que echarse a la calle. Recién llegado a esta ciudad, la primera obligación del viajero consiste en adentrarse en el paisaje de la gente, formado por jóvenes animosos que llevan una energía celta en el rostro. Algunos de los ejemplares que aparecen en las películas del oeste pasean en Dublín por la calle Grafton y por los puentes sobre el río Liffey. Solo hay que saber adivinarlos. Disuelto ya el viajero entre los habitantes de Dublín, un solo día es suficiente para descubrir que puedes morir de aburrimiento si no te haces devoto de la cerveza, si no barajas el sexo con el viejo sabor del pecado para convertirte en un alegre católico borracho, explorador de iglesias y tabernas. Tampoco será mala idea seguir el rastro que el escritor James Joyce dejó en esta ciudad, por la que sintió de manera confusa amor y odio hasta su muerte. Para ser realmente feliz en Dublín, hay que estar enfermo de literatura. Se trata, tal vez, de una maldición. El gordo Buck Mulligan avanzó desde la salida de la escalera llevando un cuenco de espuma de jabón y encima cruzados un espejo y una navaja. La suave brisa de la mañana le sostenía levemente el ángulo detrás de una bata amarilla desteñida. Así comienza la novela Ulises, de Joyce, una de las cumbres de la literatura contemporánea. Joyce convirtió en una epopeya la vida tediosa y el subconsciente de un ciudadano anodino. Leopold Bloom, obsesionado por el sexo, la religión y la escatología, para elevarlo a la categoría de personaje universal. Estas obsesiones marcaron igualmente la vida entera del genial escritor. El adolescente Joyce estudió en el Colegio Belvedere, regido por jesuitas, y allí su espíritu fue marcado a fuego por el sentido de la culpa. En los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola se degustaban, en días de silencio, el hedor putrefacto de la muerte y el azufre corrosivo del infierno. Ese era el paisaje moral de la Irlanda de finales del siglo XIX, cuando Joyce deambulaba por estos patios. En la capilla de la Universidad Católica, un aire denso de alabastros bizantinos se condensa en las lámparas votivas que expanden el olor a aceite sobre imágenes de múltiples santos.
Aquí descargó el joven Joyce sus pecados, en oscuros confesionarios, y aquí comenzó a fraguar su rebeldía no exenta de venganza contra la religión que le había llenado de traumas, de los que no se pudo desprender a lo largo de su vida. Más allá de la ciencia, entre las paredes del Colegio Belvedere y de la Universidad Católica, Joyce se fue cargando de un resentimiento pecaminoso que luego afloraría en una obra de iniciación titulada Retrato del artista adolescente. La creencia en cada religión en Irlanda conserva muy arraigadas sus propias tradiciones y ceremonias. En la Catedral de St. Patrick muestran su fe los protestantes y celebran ritos de estilo social. St. Patrick es siempre la parada final de estos jóvenes que festejan en familia graduaciones y laureles. Muchos de ellos abrevarán después la ciencia y las letras en los viejos paredones del Trinity, que aún hoy constituye el eje moral de la ciudad. Aquellos escolares de antaño, con uniformes o jerseys de pico y birretes con borlas, han sido sustituidos por estos ejemplares con chubasqueros y mochilas. Solo las bicicletas son las mismas de siempre. El Trinity College fue el bastión de la cultura protestante en Irlanda hasta el siglo XIX, frente a la cultura católica. La eterna cuestión, la eterna batalla. Por estos patios, pabellones, aulas, bajo estos árboles, vagan todavía las figuras de los grandes personajes que pasaron por aquí, desde Berkeley hasta Oscar Wilde y Samuel Beckett. Por cierto, aquí, en el Trinity College, Berkeley dijo que ser consiste en ver y en ser visto. En esto precisamente consiste la modernidad. Eres lo que ves y eres lo que los otros ven de ti. De hecho, aquí en el Trinity College hace ya mucho tiempo que se inventó la filosofía de la televisión. Cabe preguntarse qué le habría sucedido a la literatura universal si Joyce hubiera estudiado en el Trinity College. Probablemente el espíritu protestante transferido a una conciencia elitista le habría ahorrado al autor del Ulises ese detritus que nutre su inspiración. Frente al protestantismo hegemónico, los católicos representaban la clase social subalterna. La Universidad Católica era el contrapunto del aristocrático Trinity College, donde en aquel tiempo solo se admitía a los mejores vástagos de familias protestantes. Las imágenes de santos suntuosos y torturados de la Universidad Católica en la biblioteca del Trinity son bustos de mármol preclaro de figuras insignes del pensamiento. En este espacio, la densidad del aire no la dan los cirios, sino el resplandor de las vitrinas llenas de libros. Por sus parterres y jardines acampan hoy una multitud de jóvenes de medio mundo que acuden a este college buscando el prestigio y las sombras de los viejos maestros. El otoño de Dublín alcanza su gloria melancólica en el St. Stephen's Green Park. El corazón verde de la ciudad es ahora amarillo, rojo o violeta. Un parque a la medida humana, doméstico, manejable, abierto a los 5 sentidos. El bullicio de las calles comerciales de Grafton, Dawson, Kildare, Shelburne Road desemboca en esta paz.
Hoy, Dublín está viviendo la frenética cabalgada de la expansión económica. Las viejas costumbres se han atemperado al duro combate de los negocios rápidos, a las nuevas fortunas que aparecen cada día. Solo el ritmo interior de St. Stephen's Park impone todavía sus reglas y permite imaginar la vida tranquila de otra época, llena de pasiones soterradas. De aquel tiempo en que Joyce se paseaba bajo las hojas amarillas de otoño, cuando era estudiante de la Universidad Católica y tenía que cruzar el parque para llegar al pub Davy Barnes, uno de sus abrevaderos de costumbre. El Davy Barnes, en Duke Street, es un santuario de Joyce, una meta del peregrinaje literario. Algunos clientes, a la hora del almuerzo, engullen su comida o beben una pinta de Guinness, ajenos a esta devoción literaria. En el laberinto de espejos de este establecimiento se halla congelado todavía un paso del retorno a Ítaca. Leopold Bloom entró en este pub para tomarse un sándwich de queso gorgonzola con un vino de Borgoña. En el Ulises se lee: bar tranquilo, moral. ¿Qué pedazo de madera la de este mostrador? Me gusta la forma en que se curva ahí. Las volutas modernistas de la barra le recordaban efectivamente las curvas de su mujer Molly Bloom. Bajo los helechos salvajes de esta colina de Howth, los protagonistas del Ulises, Leopoldo Bloom y Molly Bloom, realizaron un acto de amor furtivo entre el cielo y la bahía. Sin duda, esa escena literaria era el recuerdo mucho más real de otra escena entre el propio Joyce y su novia Nora. Locamente yací sobre ella. La besé. Los ojos, los labios, el cuello estirado, latiendo, pechos de mujer llenando su blusa de velo de monja, gruesos pezones erguidos. Caliente la lamí. Me besó. Fui besado. Cediendo toda me alborotó el pelo. Besada me besó. Esta escena amorosa sucedió en las alturas de este pueblo de pescadores de Howth, habitado ahora por gentes de la burguesía dublinesa, mezclada con artistas e intelectuales e incluso con alguna foca. Este es un lugar lleno de encanto que huele todavía a brea de Calafate, con gatos somnolientos y redes tendidas en los muelles. Su silencio obtiene una sonoridad marinera de las barcazas de pesca y de los cargueros que cruzan la bahía hacia el puerto de Dublín. En la soledad del Phoenix Park, un ciclista se persigna ante una cruz lejana, todavía invisible. En este parque, el más grande del mundo, se concentró 1 millón de personas para asistir a una misa celebrada por el Papa Wojtyła en septiembre de 1979, un tiempo de otoño en que los ciervos estaban como ahora, en plena berrea.
Para conmemorar aquella visita, se levantó una poderosa cruz de granito. En sus alrededores pastan unos venados que en esta época realizan una subasta del propio semen bajo la atenta mirada de un harén de hembras. En el horizonte de la ciudad se dibujan otras cruces nuevas. Son las grúas en las que se está ahora crucificando, tal vez, el viejo espíritu de Dublín. Cruzando el río Liffey, desembocamos en la avenida O'Connell. La columna de Nelson, que el IRA bombardeó en 1966, es ahora un monolito de acero. Si Joyce se levantara de sus cenizas, se sorprendería de cómo aquella ciudad provinciana, católica y puritana que tanto constreñía su vida, ha comenzado a cambiar radicalmente y busca la forma de sacudirse el peso moral. Este trajín de las calles de Dublín ha alcanzado todos los ritos de la modernidad, en las tiendas y sus escaparates, pero debajo queda todavía la memoria de Joyce y sus criaturas literarias. El reloj del Irish Times, que tantas veces consultó Leopold Bloom, sigue en la misma esquina. En una de estas calles, en Nassau Street, Joyce encontró a Nora Barnacle, una camarera del Finns, un hotel de tercera, pegado a la verja del Trinity. Por aquí andaba Leopold Bloom, el protagonista de Ulises, en busca de la farmacia de Sweeney, que permanece intacta, donde compraría un jabón en forma de limón para ir al baño público. This is the sort that Leopold Bloom bought for the Bloomsday. Yeah. Mm-hmm. Yeah, yes. Yeah, real lemon. Yes, Yeah. and have you a bag for it? Yes. En los pubs late la noche de Dublín. Estas son desde hace siglos sus tabernas. Bueno, estos lugares cambian de sentido y de naturaleza a lo largo del día. Pueden servir para un tranquilo desayuno, para un aperitivo alegre, para un almuerzo ligero, para una copa de media tarde, pero es de noche cuando empiezan a hervir y a tener totalmente sentido. Aquí se bebe hasta los pies, se ríe a carcajadas de tripa, se hacen porfías, se miden las cicatrices, se oye música y, sobre todo, aquí Dublín de noche alcanza la locura de su felicidad. La berrea en Dublín se traslada cada noche a cualquier pub de la esquina. Y allí la pasión de los ciervos solo son carcajadas irlandesas envueltas en una bruma de alcohol. En los pubs, la gente bebe de una forma muy católica. Los parroquianos levantan las pintas vacías reclamando el favor de los cantineros. Oyen música, se muerden el sexo con el pudor de los ojos, porque aquí todo es limpio e inocentemente desmedido. Aquí se celebran porfías como el afamado beso de Glasgow, que consiste en darse cabezazos como carneros hasta dar con el rival en el suelo. La noche de Dublín tiene el aire de una felicidad obcecada
que llega a la cruz de los muslos y de ahí no pasa. Después de vaciar varios toneles de cerveza, los fieles pueden orinar con furia contra los pretiles del río Liffey, no sin antes echar una limosna para las misiones o para cualquier obra benéfica en las huchas que hay en todos los mostradores. Si este otoño los venados siguen bramando alrededor del altar de la colina del Phoenix Park con una liturgia misteriosa, en Dublín la berrea también se confundirá con un sonido de campanas de todas las iglesias que llaman a misa. En esta iglesia de Santa Teresa de Ávila, en el callejón de Johnston Street, hay un coro que ya era muy apreciado por el protagonista del Ulises. Las mismas gargantas mundanas que cantaban himnos profanos enarbolando el propio ego en las tabernas, ahora en las iglesias católicas entonan dulces plegarias para pedir perdón por los pecados. Entre vitrales con santos emplomados resuena la voz del oficiante con la autoridad del sermón, y su tono entremeloso e imperativo hace bajar la cerviz a duros caballeros, a jóvenes ensimismados en su propio interior, a las mujeres que esa mañana han lavado y acicalado a los niños, han lustrado los zapatos del marido y ahora van a la iglesia arrastrando el carrito del bebé. Las mismas manos tan recias que en la noche del sábado empuñaban pintas de cerveza en los pubs, el domingo por la mañana se juntan sobre el pecho para rezar o aprietan los misales con el puño lleno de pecas rojizas. En las tabernas de alrededor, los cantineros pronto harán bíceps tirando cerveza en los mostradores cuando estos fieles recién reparados por el Señor salgan de misa. En la nave central en la Catedral de St. Patrick hay unos tenderetes de souvenirs que diluyen la moral protestante en el negocio. Pero sin duda es la tumba de Jonathan Swift el recuerdo más excitante. Aquí yacen los restos en caliente mármol de este deán de St. Patrick, junto a los de aquella niña, Stella, que primero, con solo 8 años, fue su protegida, luego adoptada, después convertida en amante o tal vez en su esposa secreta con solo 20 años. Jonathan Swift, clérigo inteligente, mujeriego y humorista, escribió Los viajes de Gulliver, una obra concebida por él para adoctrinar a los fieles en la moral, pero que se convirtió en un ejemplo de literatura anarquista llena de humor cáustico. Se ha ganado por eso un descanso eterno, aunque los visitantes de la catedral no lo dejarán nunca en paz, como tampoco lo dejaron sus coetáneos que, al morir Swift, le arrancaron los pelos de su cabellera para guardarlos como reliquias. Algunos turistas son incluso capaces de pedirle algún milagro. Toda Irlanda venera los caballos, animal tótem de un país donde la pradera llena de pastos húmedos ha sido convertida en bandera nacional. El rito del caballo se establece con la pasión por las carreras.
No lejos de Dublín, a menos de 1 hora de viaje, en una granja de Tattersalls, una sociedad de caza celebra una carrera de caballos, dura, primitiva, rural, en medio de un barrizal abierto a la lluvia. Los corredores de apuestas, los bookies, montan sobre la hierba los tenderetes y las pizarras provisionales. Los personajes no son nada sofisticados, pero no por eso dejan de ser menos atractivos ni menos extravagantes. Es una divertida mezcla de granjeros, campesinos, veterinarios y domingueros que acuden a esta campa a gozar de una de sus pasiones más antiguas. Lejos del glamour de Ascot, sembrado de pamelas y sombreros de copa, esta competición rinde culto a la verdad, porque te lleva a un mundo primario donde el sudor del caballo y del jinete se funden en un solo destino. Los gritos de los bookies excitan a la clientela y los dueños de los caballos sienten que el triunfo es lo más importante de la vida. He aquí un ejemplo de la profunda Irlanda. Dublín queda atrás. Esta es una forma excelente de abandonarlo. Detrás de las nerviosas grupas de los caballos, que saltan el último obstáculo, empieza el paisaje que llevará al viajero hacia el oeste de la isla. A partir de aquí, será otro el rostro de Irlanda. Camino de Galway, cerca de Athlone, se hallan las ruinas de la abadía medieval de Clonmacnoise, con un cementerio que hace hermética su belleza contra la curva del río Shannon. En algunos tramos, el cielo se abre a través de musculosas nubes y el paisaje exhala el humo de un ruralismo virginal. El Shannon es el río más largo de Irlanda y divide el país de norte a sur. Cruzarlo es más que una mera travesía. Es la conquista de un horizonte mental y una nueva frontera. El occidente de Irlanda no es solo una situación geográfica, es un viaje de doble sentido. Por una parte, al oscuro y doloroso primitivismo, y por otra, a la vitalidad de sus gentes. Pueblos bajo el silencio dormido del mediodía. Anuncios de diseño descalabrado. Plazoletas con comercios antiguos y somnolientos. Ya que el catolicismo lo remite todo al otro mundo, ellos confían en Dios y no cuidan los escaparates. Catolicismo hasta el hueso de las rodillas. Hemos llegado a la desembocadura del río Corrib. Estamos en Galway, la patria de Nora Barnacle, la mujer de Joyce. Una ciudad hermosa, desparramada entre cursos de ríos y que sabe mucho de temporales atlánticos. En este caso, el viaje a Occidente no tiene ninguna connotación de la muerte,
sino de una inmersión en la vida sencilla cuya profundidad se refleja en los rostros de sus habitantes. Una adolescente como estas que se ven en los tiernos retratos de un fotógrafo local pudo haber sido Nora Barnacle en sus años en Galway. Esos celtas puros, sorprendidos en su propio territorio, dan la sensación de una ingenuidad unida a cierta obcecación primaria. Es el producto de una forma de andar de paso por la vida antes de llegar al cielo. Nora Barnacle vivió en esta casa. Fue una mujer instintiva, intensa, divertida, semianalfabeta, independiente, nada pretenciosa, que poseyó el alma de Joyce hasta devorarla por entero. La relación entre ellos fue todo un muestrario de la psicología humana que va desde los celos más profundos de él hasta el erotismo obsceno y provocativo de ella. En el breve tiempo en que estuvieron separados, solo unos meses, se cruzaron cartas que tenían la tenacidad de los ganchos de las carnicerías. En ellas, Joyce dejaba ver todas sus debilidades, hasta la humillación masoquista, y ella reinaba sobre él con la naturalidad de una mujer con los pies en la tierra. En Galway, en el occidente de la isla, estaba el pasado de Nora, oscuro e inexplorado, que atenazó a su marido y le provocó una inquietud morbosa muy cercana al tormento. Juntos huyeron de Irlanda, como amantes secretos, en 1904. Tuvieron 2 hijos, Giorgio y Lucía, que vivió amores obsesivos con Beckett y pasó por sanatorios de media Europa víctima de la esquizofrenia. Nora siguió a Joyce a donde él quiso llevarla, a Trieste, a Roma, a Zúrich, a París, siempre a fondo perdido hasta sobrevivirle. Las islas de Aran constituyen el más allá del más allá. Es un lugar lleno de espiritualidad. La dureza de la vida es aquí una estética que al final te lleva al misticismo. Por el cielo de estos pedregales no son gaviotas, sino las ánimas las que vuelan. Estas islas de Aran guardaron por mucho tiempo el espíritu incontaminado de Irlanda. Durante la larga lucha por la independencia, los patriotas del país venían aquí para hacer inmersión en las leyes de la tribu y en la pureza de la lengua que en este lugar se mantenían en estado virgen. Para muchos irlandeses, todavía hoy, estos acantilados de Aran son una nueva frontera. Hombres de Aran, el documental de Robert Flaherty,
es un testimonio de la forma en que miseria y tenacidad se retroalimentan. Es el ejemplo de una moral imbatible pegada a un paisaje de piedra. Ahora cae la lluvia oblicua de otoño, persistente sobre la soledad de las almas que desaparecieron después de dejar las huellas en el aire de las islas. Las cruces celtas del cementerio de Aran se elevan sobre las tumbas para anunciar al viajero que ya no hay más allá, que a partir de este lugar deberá viajar solo con su espíritu hacia el lugar donde el sol duerme todas las noches. Toda Irlanda está inscrita en este viaje. Gobernado por la furia de los acantilados de estas islas, el silencio de los muertos en la batalla de la patria navegará el océano, y estas tumbas serán las naves que lleven al viajero hacia cualquier horizonte que él mismo se trace en el cuaderno de notas, como un sueño bajo un viento salvaje.